¿A qué se te borró la risita, Diosdado? ¿A que los chistecitos del miércoles ya no dan tanta risa? Porque, señores, resulta que el capo andaba de gracioso en el programucho habitual, soltando como siempre amenazas en su estilo agresivo-pasivo. Y bueno, Marshall Billingsley le ha respondido en el podcast de Donald Trump Jr. Y sí, le soltó una bombita metafórica. Delcy Rodríguez o Adelcy Rodríguez la fueron para la India para que hiciera otro ridículo, otro viaje millonario que pudo haber sido un correo electrónico o un mensajito de Telegram. Pero lo peor no fue eso, sino que además le pasaron una factura. ¡Ay! Les cayó Doctor Diablo. Ajá. Y es que después de un nuevo capítulo, por cierto, de desapariciones forzosas, porque no hay otra forma de decirlo, la ONG Foro Penal exhorta a informar el destino de los presos que han sido trasladados desde el helicoide en Venezuela a diferentes cárceles del país. Y Estados Unidos sanciona a Miguel Díaz-Canel, a su esposa Liz Cuesta Peraza, a un hijo de Raúl Castro Ruz y a más organismos. Me encanta. Así que acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy viernes 5 de junio de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. Lo que acaba de decir Marshall Billingsley, qué gran amigo Marshall, ex subsecretario de Financiamiento del Terrorismo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, no es un comentario suelto, ni simplemente un análisis de un podcast o una conversación entre amigos republicanos que se están tomando su cafecito, no. Suena a otra cosa, a mensaje, a advertencia, a coordenada, a dictamen. Porque durante una entrevista en el podcast Triggered de Donald Trump Jr., Billingsley afirmó que la administración de Donald Trump está aplicando una estrategia contra Cuba muy similar a la que ya ejecutó en Venezuela tras la caída o la captura del narcoterrorista Nicolás Maduro. La idea central es simple, es pragmática, es brutal y muy geopolítica. Si a Cuba se le cortaba el oxígeno venezolano, ¿qué pasó? La dictadura castrista entraría en modo de supervivencia. Y es que durante décadas Cuba vivió primero conectada a aquel respirador artificial de la Unión Soviética. Cuando cayó la Unión Soviética, entonces llegó el periodo especial, que no fue otra cosa que hambre, pero con mucha propaganda. Luego apareció el mortadelo. Hugo Chávez, que abrió la chequera petrolera venezolana y convirtió a Venezuela en la nueva colonia energética de La Habana. Petróleo subsidiado, inteligencia cubana, control político, asesoría represiva y una alianza bastante tóxica que terminó convirtiendo a Caracas en esa sucursal operativa del castrismo que todos conocemos. Pero Billingsley recalca que esa tubería se cerró, no los recuerda, porque el exfuncionario en ese podcast con Donald Trump Jr. lo dejó muy claro. Desde que Trump, papá, sacó del tablero a Maduro y puso a Delcy Rodríguez bajo esta estricta vigilancia, esos ingresos provenientes del petróleo subsidiado desaparecieron. Y más aún, aseguró que Washington ahora puede controlar cómo se distribuyen los ingresos del petróleo venezolano canalizados a través de una cuenta del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Hasta aquí, un repaso bastante agradable, ¿verdad? Porque si hay algo que entendió Washington, es que las dictaduras no caen solamente con discursos, caen cuando se corta el dinero, cuando se rompen las rutas, cuando se congelan las cuentas, cuando se acaban los testaferros, cuando el aparato represivo empieza a preguntarse quién va a pagar la nómina del miedo y cuando capturan dictadores también, por supuesto. Y por eso, Cuba en este momento está bastante nerviosita. Los esbirros que fueron sancionados en las últimas horas te pueden dar fe de ello. Ya vamos a hablar de eso. Pero Cuba está nerviosa porque su régimen sabe que sin el subsidio externo, lo saben de memoria, sin petróleo regalado y sin caja política regional, la dictadura va a quedar expuesta frente a su propio desastre interno. Por ejemplo, Associated Press reportó en enero que Cuba arrastraba severos problemas de combustible en enero, que todavía le estaba llegando algo, y apagones en medio de la presión de los Estados Unidos y de esa incertidumbre sobre el suministro petrolero venezolano. Pero mientras Billingsley hablaba de sanciones, de presión financiera y Cuba como próximo objetivo del tablero, en Venezuela, ojo aquí, el capo de la represión doméstica, Diosdado Cabello, hacía lo suyo, lo de siempre, amenazar. Porque Diosdado tiene esa manía
tan revolucionaria de creer que un micrófono, que un canal del Estado en este caso, que es peor, y que una audiencia obligada lo convierte en un tipo intocable. En su bodrio televisivo semanal, ese espacio donde la amenaza se disfraza de programa y donde el miedo intenta parecer humor y malo, volvió a arremeter contra María Corina Machado. Usted seguramente lo vio, pero vamos a colocar ese fragmentito del video para poner todo en contexto, porque aquí es donde entra una pieza visual interesante que después sería respondida, esta amenaza agresiva pasiva del capo di tutti capo. La Sayona, ella se fue de aquí de Venezuela un ratico y que iba y venía, la estamos esperando, ojalá venga rápido, pero que venga de día porque de noche asusta. Sonó a lo que sonó, ¿verdad? Mientras Washington hablaba o habla en este momento de estrangular financieramente a las dictaduras de Caracas y de La Habana, estaba ahí Diosdado respondiendo como sabe responder el chavismo, no con argumentos, sino con amenazas. Nunca con política, siempre con intimidación, y no con votos que nunca han tenido desde hace mucho tiempo, sino con el mazo, bueno, con el masito. Pero hay un detalle que Diosdado parece olvidar, que siempre hay alguien que es más malo que tú, Cabello. Siempre hay alguien con más información, con más poder, con más paciencia y con más capacidad de convertir tus bravuconadas televisadas en evidencia. Y ahí es donde el relato da la vuelta. Porque mientras el capo amenazaba a María Corina Machado desde su set de propaganda, Marshall Billingsley, hace escasas horas, soltaba una frase que es así que cayó como un mazazo, como todo un martillazo en la mesa. Diosdado sigue en Venezuela. Esperemos poder capturarlo pronto, así mismo. Y todo eran risas y burlitas hasta que tocó esta pausa, ¿verdad, Diosdado? Porque esa frase no va a cambiar completamente el clima de la historia, ya tú sabes tu destino. Pero le llegó la respuesta, claro que sí. Porque Diosdado puede amenazar a María Corina, de poder puede. Puede hacer sus gestos, sus bravuconadas, puede reírse frente a las cámaras, burlarse de la gente, actuar como el dueño de la finca, puede jugar a ser el comisario político de la revolución, que hace rato, por cierto, que dejó de ser revolución para convertirse simplemente en un expediente judicial. Pero cuando un ex alto funcionario del Tesoro estadounidense, y sobre todo ese en específico, Marshall Billingsley, especializado precisamente en financiamiento ilícito, en terrorismo, en redes criminales y sanciones, dice públicamente que espera poder capturarlo pronto, no estamos hablando o no estamos entrando en el terreno de un show. Estamos en el terreno de un mensaje estratégico y bastante obvio, porque la recompensa sigue allí. Eso no se le ha olvidado a nadie. Mucho menos a quienes han tenido que estar en el mismo cuarto con semejante criminal, pero que no le respondieron con un tuit. Porque aquí está Billingsley respondiendo desde el lenguaje que más nos gusta a nosotros y que más teme el chavismo. El lenguaje de las agencias, de los expedientes, de las rutas financieras, de las recompensas, de las cuentas congeladas, de los nombres propios y de las capturas. Y esa es la verdadera sustancia de todo esto. No se trata solamente de Cuba, como empezamos este bloque de noticias, ni tampoco se trata solamente de Venezuela. Se trata del desmantelamiento de esa arquitectura criminal regional que durante años funcionó bajo esa lógica que ellos querían tener muy clara. Caracas ponía el petróleo, La Habana ponía la inteligencia, los narcos, Diosdado, ponían las rutas, los militares corruptos, la protección, pero el pueblo venezolano ponía los muertos, los presos, los apagones, los salarios pulverizados y sí, el exilio también. También pusimos eso. El negocio para ellos era redondo hasta que dejó de serlo, porque para Venezuela era todo una tragedia. Por eso Billingsley conecta puntos sumamente importantes. En esa entrevista, Venezuela, Cuba, petróleo, sanciones, control financiero, presión política, reducción del aparato represivo y una eventual salida electoral. Porque en otras palabras, no basta con cambiar el rostro del administrador, que es lo que tenemos el día de hoy, sino hay que desmontar el sistema que permitió que una dictadura convirtiera al Estado, a todo el Estado, en una empresa criminal. Y aquí quizá viene lo más importante de la lectura de este podcast, de esta aparición de Billingsley con Donald Trump Jr. El chavismo puede intentar venderte esta etapa como una transición controlada, como una normalización institucional. ¿Cómo es que dicen?
el nuevo momento político, ¿no? Ahora es que dicen así la cosa. Pero Washington parece estar diciendo otra cosa, que no habrá oxígeno de gratis, que no habrá chequera en blanco, que no habrá petróleo para financiar la represión y que mucho menos habrá impunidad eterna para los operadores del terror interno. Diosdado seguramente ya entendió este mensaje hace mucho tiempo. Por eso es que usted lo ve gritando. Amenaza, pero tímidamente. Por eso sobreactúa, se ríe forzado. Porque el matón siempre sube el volumen cuando empieza a quedarse sin salida. Y María Corina Machado, a quien él intenta intimidar una y otra vez, vuelve a quedar en el centro de la escena, no como una víctima pasiva, sino como el símbolo político que el régimen no ha podido triturar. La amenazan porque les incomoda, la atacan porque les recuerda que tiene un liderazgo que ellos no tienen. Porque antes el chavismo amenazaba y el mundo miraba para otro lado. Antes Diosdado hablaba y muchos calculaban fríamente. Antes Cuba cobraba, antes nadie preguntaba. Antes el petróleo venezolano servía para sostener dictaduras, para comprar silencios, para exportar control. Pero hoy el tablero no ha parado de moverse, no fue que cambió, se sigue moviendo todo el tiempo. Y ahora estas pataleticas de Diosdado reciben respuesta. Ahora las rutas financieras están siendo vigiladas, los nombres propios pesan bastante, el petróleo no circula sin condiciones y Cuba también siente el vacío del subsidio. Porque ahora Diosdado escucha su nombre en una frase que no salió de un opositor exiliado, ni de un analista, ni de un ciudadano que estaba indignado, como todos estamos. Escucha su nombre de alguien que conoce muy bien cómo se desarma una red criminal desde el dinero hasta la captura. Él seguirá jugando a ser el duro en su programucho de televisión. Seguirá golpeando la mesa, exponiendo gente en la cartelera, leyendo cartas que él mismo se escribe, o Indira Urbaneja también. Puede seguir amenazando mujeres, presos, militares, periodistas, ciudadanos, dirigentes, y seguirá creyendo que Venezuela es su hacienda y que el miedo es una escritura de propiedad que él tiene. Pero el problema de los matoncitos es que siempre confunden el silencio con obediencia, la paciencia con debilidad y el poder con impunidad. Pero un día descubren que el mazo también puede cambiar de mano. Maduro lo descubrió, y vaya manera poética en cómo lo descubrió Maduro. Y mientras tanto, Diosdado amenaza desde un estudio, otros están hablando desde otro estudio, casualmente, de capturas, de sanciones, de cuentas, petróleo, Cuba, redes, criminales, etc. Y ese expediente va a hablar más duro que este verduguito de Cabello, porque son 25 millones por tu cabeza, capo. Ya no importa cuántas cámaras tengas al frente, importa cuántas salidas te quedan, y yo creo que no te quedan muchas salidas. De hecho, el narquito este está por primera vez en mucho tiempo viendo que hay una gran cantidad de puertas, pero que ya todas están cerradas. Aplaude, Diosdado. Aplaude. Hablemos ahora de otra reunión que pudo fácilmente ser un correo electrónico que nos hubiera, por cierto, ahorrado mucho dinero a los venezolanos, pero bueno, fue lo que fue. La interiana, la monarca, Delcy Rodríguez, viaja a la India con su comitiva clásica, 3 aviones, un carguero además, agenda de 5 días, fotos, declaraciones, todo el teatro diplomático completo. Pero cuando le preguntaron al gobierno de la India el día de ayer si esa reunión, o si de esa reunión salieron acuerdos formales en materia energética, la respuesta básicamente fue no. El funcionario indio Rudrendra Trandron, parece un trabalengua, lo dijo sin demasiada vuelta. A ese nivel, usualmente no se tratan acuerdos formales. Lo que hubo fue una conversación, señales políticas, intención de acercamiento y una frase que quizá lo resuma todo. Venezuela ve a la India como un socio preferente por el tamaño, por supuesto, de su economía, por el crecimiento que tiene la India y por la condición de comprador estable de energía. Es decir, Delcy fue a decir a la India: hey, aquí estamos, tenemos petróleo, necesitamos compradores, queremos que ustedes entren en el juego. Así de triste. Claro, eso nos costó lo que nos costó. Y aquí está el punto. India no está, por supuesto, enamorada del chavismo. India busca pragmatismo y busca petróleo. Nueva Delhi está tratando de garantizar la seguridad energética de su país en medio de una tensión global, especialmente porque buena parte de sus importaciones pasan por rutas sensibles como el bendito Estrecho de Hormuz.
Associated Press reportó que la India importa alrededor de 90% de su petróleo y que cerca de la mitad de ese 90% pasa precisamente por esa ruta estratégica. Y en ese contexto, Venezuela aparece como una oportunidad, pero no como una causa ideológica. Por eso es que hay que leer la visita desde el pragmatismo, desde la frialdad y sin la propaganda que le han querido meter. Porque el chavismo, usted sabe, intentará vender esto como una victoria épica, diplomática, como si Delcy hubiera llegado a Nueva Delhi a refundar el orden mundial entre incienso, petróleo pesado y una carpetica de PowerPoint. Pero la realidad es más simple. No hay acuerdos formales. ¿Hubo interés? Sí. ¿Hubo conversación? ¿Hubo evaluación? ¿Hubo una puerta abierta para que empresas indias miren oportunidades en el sector petrolero venezolano? Y eso que, por cierto, la mandó su jefazo Marco Rubio, pero no pudieron hablar de eso por teléfono. ¿Por qué gastarse un poco de billete en eso, verdad? Y sí, por supuesto que esto importa, porque Venezuela ya aparece como el tercer o cuarto proveedor de crudo de India en compras recientes. Lo hablamos en programas anteriores. Esto, de hecho, lo dijeron funcionarios indios y reportes de prensa. Pero una cosa es vender petróleo en medio de una coyuntura internacional y otra muy distinta es convertir esa visita en una coronación diplomática. Porque la India juega como juegan los países que económicamente intentan ser serios. Me refiero a negociando, ¿no? Busca energía, diversifica proveedores, revisa activos, mira refinerías, calcula los costos, los riesgos, los beneficios, no como estos, que nunca piensan en nada, porque la India no está haciendo beneficencia bolivariana, no está comprando el cuentico de la épica revolucionaria. Está mirando, señores, así, simple y llano, barriles, punto. Y ahí viene la parte incómoda para la monarca. El gobierno indio también puso sobre la mesa una deuda pendiente. Ajá, escuche bien. Porque según los medios de la India, en conversaciones, se mencionó que Venezuela debe más de 500 millones de dólares en dividendos a la ONGC Videsh, la empresa pública india con participación en proyectos venezolanos. Tandon fue bastante claro en esto. Es nuestro dinero. O sea, la visita no fue exactamente una fiesta de bienvenida al nuevo milagro energético venezolano. Fue también una reunión donde la India dijo, sí, claro, nos interesa el petróleo, sí, Venezuela puede ser parte de nuestros planes, sí, claro, nuestras empresas pueden evaluar oportunidades, pero vamos a hablar primero en serio, porque mira, aquí también hay unas deudas que no me han pagado, hay riesgos y hay decisiones comerciales. Qué detallito tan conmovedor y tan incómodo. El socio preferente también quiere cobrar su billete. Y eso es lo que retrata perfectamente el nuevo, ¿cómo es la cosa? El nuevo momento político venezolano. Porque el país tiene petróleo, reservas, ubicación estratégica, necesidad global a su favor, pero carga con el peso de 27 años de destrucción institucional, de incumplimientos, de corrupción, de opacidad y de polarización de una industria. Venezuela no llegó a la mesa como una potencia confiable que inspira tranquilidad. Llega como un país con enormes recursos, pero con una historia reciente de desastre administrativo y de saqueo político. Por eso cuando Delcy dice que la agenda busca atender las principales necesidades del pueblo de Venezuela, la pregunta cae sola. ¿Las necesidades de cuál pueblo? ¿El pueblo que sigue sufriendo apagones, el tema de los salarios, los servicios destruidos o ese pequeño club al que ustedes llaman pueblo que siempre aparece cuando hay contratos de petróleo, intermediarios y ruticas de dinero? Porque esa es la experiencia que los venezolanos hemos vivido. A nosotros nadie nos echa cuento. Cada vez que el régimen habla de cooperación, alguien tiene que preguntar por la transparencia. Cada vez que estos tipos hablan de inversión, alguien pregunta, ajá, ¿y qué pasa con los controles? Y cada vez que se habla de petróleo, alguien debe preguntar quién administra los ingresos. Ya hoy sabemos, hoy. Y cada vez, por cierto, que se habla del pueblo, alguien debe revisar quién termina cobrando. Y es que el chavismo vive de convertir cualquier saludo en una victoria, cualquier reunión en una alianza estratégica y cualquier foto en legitimidad. Y cualquier viaje en propaganda. Si Delcy se reúne con un funcionario, te lo venden como reconocimiento mundial. Si visita una refinería, es el renacimiento petrolero. Si le ofrecen un té, seguro sale algún vocero diciendo que Venezuela derrotó al imperialismo
con una diplomacia energética, ¿verdad, Pérez Pirela? Pero esta vez, la propia India le bajó el volumen al show porque, repito, no hubo acuerdos formales. Lo que hubo fue una conversación donde Venezuela ofreció petróleo. India evaluó conveniencia y ambos dejaron la puerta abierta, la posibilidad de avanzar y punto. Ahora, la arquitectura del terror en Venezuela está intentando mover sus piezas en total oscuridad, pero los reflectores de la verdad no van a dejar que estos se escondan. ¿A qué me refiero? Esta semana, las alarmas de los derechos humanos volvieron a encenderse en nuestro país con un grito importante de auxilio desesperado desde la entrada del helicoide, ese infame monumento a la tortura en Caracas. Porque la ONG Foro Penal, junto con activistas valientes como Andreina Baduel y el mismísimo Comité por la Libertad de los Presos Políticos, los familiares de estos presos y muchos más, acaban de lanzar una denuncia fulminante. La estructura ilegal que hoy comanda Delcy Rodríguez ordenó, como usted vio en nuestros programas anteriores, también en nuestros directos, ese traslado masivo y clandestino de prisioneros políticos. El método, el de siempre: meterlos a la fuerza en autobuses custodiados por la Policía Nacional Bolivariana, sin orden judicial, sin avisar a los abogados y dejando a las madres, a las esposas, a los familiares allí en la puerta, llorando en total incertidumbre. Eso es lo que en el manual de estos sádicos del chavismo significa o llaman, quizá, operativo de reordenamiento. Pero en el mundo real lo llamamos desapariciones forzadas. Porque los familiares apostados afuera vieron salir los vehículos blindados, los autobuses, y apenas alcanzaron a escuchar los gritos desesperados de estos detenidos desde las rendijas diciendo: nos llevan a Tocuyito o nos vamos para allá de 3 o 2. Imagine entonces usted un segundo el nivel de perversión. La jefatura de facto se pasa horas ahora hablando en televisión de reformas judiciales, líneas de atención al cliente, mesas de trabajo, pero cuando se trata de seres humanos secuestrados por pensar distinto, les aplican el paquetico de turismo carcelario sorpresa. ¿Para qué molestar a la familia con una notificación legal, verdad? Si puedes dejarlas días enteros detrás de una barricada policial adivinando si su hijo incluso está vivo o en qué calabozo del interior del país lo habrán sepultado, ¿verdad? Es simplemente la crueldad calculada que busca quebrar la moral de todos los ciudadanos. Y ante esa flagrante violación de las reglas del debido proceso, es imperativo que hagamos una pausa y volvamos a levantar la voz cada vez que podamos y llamemos la atención de nuestros aliados de la administración de los Estados Unidos. Porque sí, es una excelente noticia que el equipo de Donald Trump y de Marco Rubio mantengan las agencias federales asfixiando las finanzas, los barcos de la dictadura, etc. Sin embargo, aquí es donde Washington debe afilar el ojo y endurecer las condiciones de la tutela internacional, porque no se puede ser indulgente con Delcy Rodríguez ni comprarle su fachada de gobierno de transición pragmático, mientras que sus esbirritos siguen aplicando la misma táctica salvaje del madurismo. Y es que si la Casa Blanca permite que la élite use estos traslados arbitrarios para vaciar el helicoide en secreto y dilatar la amnistía prometida, está validando una trampa. Porque el oxígeno económico y las licencias petroleras deben condicionarse de inmediato a la liberación real y transparente de cada rehén político y no a la promesa de papel esta que firman en Miraflores. Porque al final del día, toda esta opacidad y ese apuro por mover presos políticos a cárceles distintas en otros territorios del interior, cárceles comunes del país, nos demuestra una sola cosa: están preocupados. Porque saben que hay modelos de inteligencia que han medido que el subsuelo político se rompió. Saben que la cronología de María Corina Machado en el terreno es indetenible este año, 2026. Y no encuentran dónde esconder las pruebas de su barbarie ante los ojos del mundo. Porque mover un autobús custodiado en la madrugada no los va a salvar del colapso institucional que ya comenzó. La firmeza de las familias, sobre todo eso, que siguen allí de pie, afuera de cada centro de torturas, nos demuestra que el espíritu del venezolano es indestructible. El cerco judicial y militar se va a seguir cerrando. Las mafias se están quedando sin tiempo, sin dinero. Y el amanecer de Venezuela está cerca. Así que levantemos la voz por nuestros presos políticos. No los olvidemos nunca. Y finalmente, el negocio familiar del comunismo en el Caribe acaba de recibir una notificación de quiebra definitiva que fue emitida desde Washington ayer.
4 de junio, porque el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos soltó otro bombazo metafórico, fulminante, que dejó temblando la cúpula de La Habana. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, muy buena amiga del madurismo y del chavismo y del cinismo, sancionó formalmente a Miguel Díaz-Canel, a su esposa Liz Cuesta Peraza, a su hijastro Manuel Anido Cuesta y de paso a todo el árbol genealógico de Raúl Castro, incluyendo a su hijo, el coronel Alejandro Castro Espín, y a su nieto. Se les acabó el jueguito de vivir como reyes de la alta sociedad europea, mientras que le exigen al pueblo cubano que resista, con una guía de supervivencia y con cortes de agua y de luz de más de 12, 13, 14 horas. La lista de esta nueva ronda de sanciones es una delicia de la justicia institucional, porque no solo va por las cabezas visibles, ya usted sabe, van a vender la narrativa que esto es en contra del pueblo cubano. No, no, no. Esto tiene nombres y apellidos. Va por las herramientas coloniales del terror. Metieron en la lista negra al Ministerio de las Fuerzas Armadas, al MINFAR, y, atención a esto, a los Comités de Defensa de la Revolución, a las viejas del club, el mismo aparato de soplones y de vecinos chivatos que el castrismo inventó y exportó para Venezuela para vigilar qué cocina la gente en sus casas, de qué se está hablando, con quién hablan por internet, por chat de WhatsApp, en fin. Usted sabe lo que es. Ahora imagínense la reunión de emergencia en el Poliburo cubano. Liz Cuesta, la autoproclamada madrina de la cultura, dándose cuenta de que sus tarjetas internacionales quedaron reducidas a un pedazo de plástico inservible que no pueden financiar el próximo viaje de su hijo con dinero extraído de la miseria de la isla, porque Visa y Mastercard, it's gone. Y es que es una belleza poética ver cómo le congelan los activos precisamente en la misma semana en que Raúl Castro cumplió 95 años, no con un pastel de cumpleaños, sino con una imputación federal por ese cruel asesinato de los pilotos hermanos al rescate. Y es que retirar las tarjetas de Visa y Mastercard de la isla, bloquear a Gaesa y ahora congelar los fondos de Díaz-Canel, y para usted de contar, acelerará el colapso del castillo de naipes totalitario. Porque sancionar a la familia real del castrismo es magnífico para frenar sus lujos. Pero, cuando se deja un régimen criminal sin un solo centavo, acorralado y con el control de un ejército hambriento, el peligro de una implosión caótica en el vecindario es bastante grande. Hay que poner la lupa allí, porque el Comando Sur ya tiene un portaaviones, el USS Nimitz, navegando por el Caribe, usted lo sabe, y debe sincronizar que esas sanciones tengan una hoja de ruta de presión política y humanitaria inmediata, porque no se puede permitir tampoco que la tiranía use la hambruna que ellos mismos provocaron como un arma de chantaje migratorio hacia la Florida, hacia otros lados. La soga económica ya está en el cuello de Díaz-Canel, pero Washington tiene que asegurar el paso definitivo para que la caída de la dictadura sea ordenada y no un sálvese quien pueda. Por eso es que se parece tanto a lo de Venezuela. Lo hablamos al principio del programa. Al final del día, lo que este titular de última hora demuestra es que la farsa de la invencibilidad comunista quedó enterrada en este 2026. Se pasaron más de 6 décadas, casi 7, culpando al bloqueo de su propia incompetencia. Pero ahora que los bloquearon a ellos de verdad, a sus cuentas personales, sus empresas mineras y sus agencias de turismo de maletín, se les cayó el disfraz. Están solos, están quebrados, están asustados y están viendo cómo sus aliados históricos en Caracas y en Madrid están demasiado ocupados salvando sus propios pellejos como para poder echarles un salvavidas. Ya veremos qué sucede este fin de semana. Viene el sábado. Como siempre les recuerdo que justamente aquí, en este video, hay más información que si te aparece ese cuadrito es porque no lo has visto y quizá te interesa. Así que dale la oportunidad y nosotros nos vemos esta tarde en el último directo de la semana si no pasa nada el fin de semana. Así que pasamos lista y los espero. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.